3. Imaginación y fe. Las plegarias no son llevadas a cabo con éxito a menos que haya afinidad entre las mentes consciente y subconsciente del operador. Esto se hace a través de la imaginación y la fe. Por el poder de imaginación todos los hombres, ciertamente hombres imaginativos, están por siempre lanzando encantamientos, y todos los hombres, especialmente hombres poco imaginativos, están continuamente pasando bajo su poder. ¿Podemos jamás estar seguros que no fue nuestra madre mientras nos surcia los calcetines la que empezó ese sutil cambio en nuestras mentes? Si yo puedo inintencionalmente lanzar un encantamiento sobre personas, no hay razón para dudar de que soy capaz de lanzar intencionalmente un encantamiento mucho más fuerte. Todo cuanto puede ser visto, tocado, explicado, discutido, es al hombre imaginativo nada más que un medio, pues él funciona, en razón de su imaginación controlada, en la profundidad de sí mismo donde toda idea existe en sí misma y no en relación a algo más. En él no hay necesidad para las restricciones de la razón, pues la única restricción que puede obedecer es el misterioso instinto que le enseña a eliminar todos los estados emocionales distintos al ánimo del deseo cumplido. La imaginación y la fe son las únicas facultades de la mente necesarias para crear condiciones objetivas. La fe requerida para la operación exitosa de la ley de la conciencia es una fe puramente subjetiva y es alcanzable con la cesación de la oposición activa de parte de la mente objetiva del operador. Depende de tu habilidad de sentir y aceptar como verdad lo que tus sentidos objetivos niegan. Ni la pasividad del sujeto ni su acuerdo consciente con tu sugestión son necesarios, pues sin su consentimiento o conocimiento se le puede dar una orden subjetiva, la cual debe expresar objetivamente. Es una ley fundamental de la conciencia que por telepatía podemos tener inmediata comunión con otro. Para establecer afinidad tú llamas al sujeto mentalmente. Enfocas tu atención en él y mentalmente gritas su nombre como harías si trataras de atraer la atención de alguien. Imagina que él te ha respondido, y mentalmente oye su voz. Represéntatelo interiormente en el estado que quieres que obtenga. Entonces imagina que te está diciendo en el tono de una conversación ordinaria lo que tú quieres oír. Respóndele mentalmente. Cuéntale de tu dicha en atestiguar su buena fortuna. Habiendo mentalmente escuchado con toda la distintividad de lo real aquello que quisiste oír, y habiéndote emocionado con las noticias escuchadas, vuelve a tu conciencia objetiva. Tu conversación subjetiva debe despertar eso que afirmo. Decretarás una cosa y ser establecida en ti. No es una fuerte voluntad la que envía la palabra subjetiva en su misión tanto como un claro pensamiento y sentimiento de la verdad del estado afirmado. Cuando creencia y voluntad están en conflicto, la creencia vence invariablemente. No por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor de las huestes. No es lo que quieres lo que atraes, atraes lo que crees verdadero. Por eso, entra en el espíritu de esas conversaciones mentales y dales el mismo grado de realidad que concederías a una conversación telefónica. Si puedes creer, todas las cosas son posibles a quien cree. Por eso te digo, lo que sea que desees, cuando ores, cree que ya las recibiste y las tendrás. La aceptación del fin manda los medios. Y la más sabia reflexión no podría planear medios más efectivos que aquellos que son ordenados por la aceptación del fin. Háblales mentalmente a tus amigos como si tus deseos para ellos estuvieran ya realizados. La imaginación es el comienzo del crecimiento de todas las formas, y la fe es la sustancia de la cual están formadas. Por imaginación, eso que existe latentemente o que duerme dentro de lo profundo de la conciencia es despertado y dado forma. Las curas atribuidas a la influencia de ciertas medicinas, reliquias y lugares, son los efectos de la imaginación y la fe. El poder creativo no está en el espíritu que está en ellas, está en el espíritu con que ellas son aceptadas. La letra mata, pero el espíritu da vida. La mente subjetiva es completamente controlada por su gestión, entonces, sea que el objeto de tu fe es verdadero o falso, obtendrás los mismos resultados.
No hay nada deplorable en la teoría de la medicina o en las afirmaciones del clero sobre sus reliquias y lugares santos. La mente subjetiva del paciente acepta la sugestión de la salud condicionada a tales estados, y tan pronto como esas condiciones se dan, procede a realizar la salud. De acuerdo a tu fe que sea hecho en ti, pues todas las cosas son posibles a quien cree. La expectación confiada de un estado es el medio más potente de producirlo. La expectación confiada de una cura hace aquello que ningún tratamiento médico puede lograr. El fracaso se debe siempre a una autosugestión antagónica por el paciente, surgiendo de la duda objetiva sobre el poder de la medicina o la reliquia, o de la duda sobre la verdad de la teoría. Muchos de nosotros, sea por muy poca emoción o por demasiado intelecto, siendo ambos obstáculos al paso en el camino de la plegaria, no podemos creer aquello que nuestros sentidos niegan. Forzarnos a creer terminará en mayor duda. Para evitar tales contrasugestiones el paciente debe estar inavisado, objetivamente, de las sugestiones que se hacen para él. El método de sanación o de influencia del comportamiento de otros más efectivo, consiste en lo que se conoce como el tratamiento silencioso o ausente. Cuando el sujeto no está al corriente, objetivamente, de la sugestión que le es dirigida, no hay posibilidad de que establezca una creencia antagónica. No es necesario que el paciente sepa, objetivamente, que se está haciendo algo para él. Por lo que se sabe de los procesos de razonamiento subjetivo y objetivo, es mejor que él no sepa objetivamente sobre aquello que está siendo hecho para él. Cuanto más en la ignorancia de la sugestión es mantenida la mente objetiva, mejor la mente subjetiva va a llevar a cabo sus funciones. El sujeto subconscientemente acepta la sugestión y piensa que la origina, probando la verdad del dicho de Spinoza de que no conocemos las causas que determinan nuestras acciones. La mente subconsciente es el conductor universal que el operador modifica con sus pensamientos y sentimientos. Los estados visibles son bien los efectos vibratorios de vibraciones subconscientes dentro de ti o son las causas vibratorias de correspondientes vibraciones dentro de ti. Un hombre disciplinado nunca les permite ser causas a menos que despierten en él estados de conciencia deseables. Con conocimiento de la ley de reversibilidad, el hombre disciplinado transforma su mundo imaginando y sintiendo solo lo que es digno y de buena estima. La bella idea que él despierta dentro de sí mismo no fallará en evocar su afinidad en otros. Él sabe que el Salvador del mundo no es un hombre sino la manifestación que lo salvaría. El Salvador del enfermo es la salud, el Salvador del hambriento es el alimento, el Salvador del sediento es el agua. Él camina en la compañía del Salvador asumiendo el sentimiento de su deseo cumplido. Por las leyes de reversibilidad, que todas las transformaciones de fuerzas son reversibles, la energía o sentimiento despertado se transforma a sí mismo en el estado imaginado. Él nunca espera 4 meses por la cosecha. Si en 4 meses la cosecha despertara en él un estado de dicha, entonces, inversamente, la dicha de la cosecha ahora despertara la cosecha ahora. Ahora es el tiempo aceptable de dar belleza por cenizas, dicha por lamento, alabanza por el espíritu de la gravedad, que ellos puedan ser llamados árboles de la rectitud, la plantación del Señor, que Él pueda ser glorificado. Ley de transmisión del pensamiento. Él envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmo 107, 20. Él transmitió la conciencia de salud y despertó su correspondencia vibracional en aquel a quien le fue dirigido. Él mentalmente representó al sujeto en un estado de salud e imaginó que escuchaba al sujeto confirmarlo. Pues ninguna palabra de Dios será sin poder, por eso, mantén firme el patrón de las palabras saludables que has escuchado. Para orar exitosamente debes tener objetivos claramente definidos. Debes saber qué quieres, antes de pedir por ello. Debes saber qué quieres antes de que puedas sentir que lo tienes, y la plegaria es el sentimiento del deseo cumplido. No importa qué es lo que buscas con una plegaria, o dónde está, o a quién concierne. Lo único que tienes que hacer es convencerte de la verdad de aquello que quieres ver manifestado.
Cuando emerges de la plegaria, ya no buscas más, pues si has orado correctamente, has asumido subconscientemente la realidad del estado buscado, y por la ley de reversibilidad tu asunción subconsciente debe manifestar aquello que afirma. Para transmitir una fuerza debes tener un conductor. Puedes emplear un cable, un chorro de agua, una corriente de aire, un rayo de luz o cualquier otro intermediario. El principio del fotófono o la transmisión de la voz por la luz te ayudará a entender la transmisión del pensamiento o el enviar una palabra para sanar a otro. Hay una fuerte analogía entre una voz hablada y una voz mental. Pensar es hablar bajo, hablar es pensar en alto. El principio del fotófono es este: un rayo de luz es reflejado en un espejo y proyectado a un receptor en un punto distante. Tras el espejo hay un micrófono. Hablando al micrófono causas que el espejo vibre. Un espejo vibrante modifica la luz reflejada en este. La luz modificada tiene que transportar tu habla, no como habla, sino como es representada en su correspondiente mecánico. Esta alcanza la estación distante y golpea sobre un disco en el receptor, causa que el disco vibre de acuerdo a la modificación que experimenta y reproduce tu voz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy, el conocimiento de que yo existo, es una luz por medio de la cual lo que pasa en mi mente se hace visible. La memoria, o mi habilidad de ver mentalmente lo que no está objetivamente presente, prueba que mi mente es un espejo, y tan sensible que puede reflejar un pensamiento. La percepción de una imagen en la memoria no difiere, de ninguna manera, de un acto visual de la percepción de mi imagen en un espejo. El mismo principio del ver está presente en ambas. Tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en quien piensas. Al hablarle mentalmente a la imagen subjetiva en tu mente, causas que el espejo de tu mente vibre. Tu mente al vibrar modifica la luz de la conciencia reflejada en ella. La modificada luz de la conciencia alcanza a aquel hacia quien es dirigida y golpea en el espejo de su mente, causa que su mente vibre de acuerdo a la modificación que experimenta. Así, reproduce en él aquello que fue mentalmente afirmado por ti. Tus creencias, tus actitudes mentales fijas, constantemente modifican tu conciencia como ésta es reflejada en el espejo de tu mente. Tu conciencia, modificada por tus creencias, se manifiesta a sí misma en las condiciones de tu mundo. Para cambiar el mundo, debes primero cambiar tu concepto del mismo. Para cambiar a un hombre, debes cambiar tu concepto de él. Debes creer que es el hombre que quieres que sea y mentalmente hablarle como si lo fuera. Todos los hombres son suficientemente sensibles para reproducir tus creencias sobre ellos. Por eso, si tu palabra no es reproducida visiblemente en aquel a quien es enviada, debes buscar la causa en ti, no en el sujeto. Tan pronto como crees en la verdad del estado afirmado, los resultados siguen. Todos pueden ser transformados, todo pensamiento puede ser transmitido, todo pensamiento puede ser visiblemente encarnado. Las palabras subjetivas, asunciones subconscientes, despiertan aquello que afirman. Ellas están vivas y activas y no volverán a mi vacía sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual las envié. Ellas están dotadas con la inteligencia correspondiente a su misión y persistirán hasta que el objeto de su existencia se realice. Ellas persisten hasta que despiertan la correspondencia vibracional de sí mismas en aquel hacia quien son dirigidas, pero en el momento en que el objeto de su creación es logrado ellas cesan de ser. La palabra hablada subjetivamente en tranquila confianza siempre despertará un estado correspondiente en aquel por quien fue hablada, pero en el momento en que su tarea es lograda, cesa de ser, permitiendo a aquel en quien el estado es realizado, permanecer en la conciencia del estado afirmado o volver a su estado anterior. Cualquier estado que tiene tu atención sostiene vida. Por eso, volver a estar atento a un estado anterior es volver a esa condición. No recuerdes las cosas precedentes, ni consideres las cosas de antaño. Nada puede ser añadido al hombre, pues la totalidad de la creación está ya perfeccionada en su interior. El reino de los cielos está dentro de ti. El hombre no puede recibir, a menos que se le conceda desde el cielo. Juan 3:27.
El cielo es tu subconsciente. Ni siquiera una insolación es dada desde fuera. Los rayos de afuera solo despiertan los correspondientes rayos de adentro. Si los rayos ardientes no estuvieran contenidos dentro del hombre, ni todos los rayos del universo concentrados podrían quemarle. Si los tonos de la salud no estuvieran contenidos dentro de la conciencia de aquel de quien se afirman, no podrían vibrar por la palabra que es enviada. En realidad, tú no das a otro, tú resucitas aquello que está dormido en él. La damisela no está muerta, sino dormida. La muerte es simplemente dormir y olvidar. La edad y la decadencia son el sueño, no la muerte, de la juventud y la salud. El reconocimiento de un estado lo hace vibrar o despertar. La distancia, como es captada por tus sentidos objetivos, no existe para la mente subjetiva. Si tomo las alas de la mañana y habito en las partes más remotas del mar, incluso allí tu mano me habrá de guiar. Tiempo y espacio son condiciones del pensamiento, la imaginación puede trascenderlos y moverse en un tiempo y espacio psicológico. Aunque físicamente separado de un lugar por miles de kilómetros, puedes mentalmente vivir en ese distante lugar como si fuera aquí. Tu imaginación puede fácilmente transformar invierno en verano, Nueva York en Florida, etc. Ya sea que el objeto de tu deseo esté cerca o lejos, los resultados serán los mismos. Subjetivamente, el objeto de tu deseo nunca está lejos, su intensa cercanía lo hace remoto a la observación de los sentidos. Habita en la conciencia, y la conciencia está más próxima que el aliento y más cercana que las manos y los pies. La conciencia es la única realidad. Todos los fenómenos son formados de la misma sustancia vibrando a diferente ritmo. Todo es conciencia modificada por la creencia. De la conciencia, yo como hombre vine, y a la conciencia yo como hombre regreso. En la conciencia todo existe subjetivamente y es despertado a su existencia objetiva por la creencia. La única cosa que evita que hagamos una exitosa impresión subjetiva en alguien a gran distancia o de transformar allí en aquí, es nuestro hábito de contemplar el espacio como un obstáculo. Un amigo a miles de kilómetros está enraizado en tu conciencia a través de tus ideas fijas sobre él. Pensar en él y representarlo interiormente en el estado que le deseas, confiado de que esta imagen subjetiva es tan verdadera como si estuviera ya manifestada, despierta en él un estado correspondiente que debe manifestar. Los resultados serán tan obvios como oculta será la causa. El sujeto expresará el estado despertado dentro de sí y permanecerá inconsciente de la verdadera causa de su acción. Tu ilusión de libre albedrío no es sino ignorancia de las causas que te hacen actuar. Las oraciones dependen de tu actitud mental para su éxito y no de la actitud del sujeto. El sujeto no tiene poder para resistir tus controladas y subjetivas ideas sobre él, a menos que el estado afirmado por ti como verdadero en él sea un estado que él es incapaz de desear como verdad para otro. En tal caso, vuelve a ti, el remitente, y se realizará a sí mismo en ti. Provisto de que la idea sea aceptable, el éxito depende enteramente del operador, no de los sujetos, quienes, como las agujas de una brújula en sus ejes, son indiferentes a qué dirección eliges darles. Si tu idea fijada no es subjetivamente aceptada por aquel a quien es dirigida, esta rebota hacia ti de quien provino. ¿Quién es el que lo seguirá, si son seguidores de aquello que es bueno? He sido joven y ahora soy viejo, y aún no he visto al correcto abandonado, ni a su semilla rodar por pan, no habrá mal que ocurra al que es justo. Nada nos sucede que no sea de nuestra propia naturaleza. Una persona que dirige un pensamiento malicioso a otra será dañada por sus rebotes y fracasa en lograr la subconsciente aceptación de la otra. Pero siembres, así recogerás. Aún más, lo que puedes desear y creer de otro, puede ser deseado y creído de ti, y no tienes poder para rechazarlo si quien lo desea para ti lo acepta como verdadero de ti. El único poder para rechazar una palabra subjetiva es ser incapaz de desear un estado similar en otro, tal presupone la habilidad de recibir. La posibilidad de imprimir una idea sobre otra mente presupone la habilidad de esa mente de recibir esa impresión.
Los ilusos explotan el mundo, los sabios lo transforman. Desde la más altas alturas saber que en el universo viviente no hay otro destino que el creado por la imaginación del hombre. No hay influencia fuera de la mente del hombre. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, piensa en estas cosas. Filipenses 4:8. Nunca aceptes como verdad de otros aquello que no quisieras que fuera verdad de ti. Para despertar un estado dentro de otro, primero debe estar despierto dentro de ti. El estado que transmitirías a otro puede ser transmitido solamente si es creído por ti. Por eso, dar es recibir. No puedes dar lo que no tienes si solo tienes lo que crees. Entonces, creer un estado como verdadero para otro, no solamente despierta ese estado dentro del otro, sino que lo hace vivir dentro de ti. Eres lo que crees. Dar y recibirás, en total medida, fluyendo y rebosando. Lucas 6:38. Dar es simplemente creer, pues lo que verdaderamente crees de otros, lo despiertas dentro de ellos. El estado vibratorio transmitido por tu creencia persiste hasta que despierta su vibración correspondiente en el de quien se cree. Pero antes de que pueda ser transmitido debe primero estar despierto dentro de la conciencia del transmisor. Lo que sea que está despierto dentro de tu conciencia, eso es. Ya sea que la creencia corresponda a uno mismo o a otro, no importa, pues el creyente es definido por la suma total de sus creencias o asunciones subconscientes. Como un hombre piensa en su corazón, en la profundidad subconsciente de sí mismo, así es él. Descarta las apariencias y afirma subjetivamente como verdad aquello que deseas que sea verdad. Esto despierta en ti el tono del estado afirmado, el cual a su vez se manifiesta a sí mismo en ti y en aquel de quien es afirmado. Ahí recibirás. Las creencias invariablemente despiertan aquello que afirma. El mundo es un espejo en el cual cada uno se ve a sí mismo reflejado. El mundo objetivo refleja las creencias del ente subjetivo. Algunas personas son autoimpresionadas mejor por medio de imágenes visuales, otras por sonidos mentales, y aún otras por acciones mentales. Hay que cultivar la forma de actividad mental que permite al poder total de tu atención ser enfocado en una dirección elegida, hasta que puedas traerlas a todas simultáneamente a trabajar en tu objetivo. Si tuvieras alguna dificultad en entender los términos, imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales, he aquí una ilustración que debiera dejar claros sus significados. Imagina que ve una pieza de música, sin saber nada en absoluto sobre la notación musical. La impresión en su mente es puramente una imagen visual. Imagina que ve la misma pieza, pero puede ver la música y puede imaginar cómo sonaría tocada en el piano. Esa imaginación es sonido mental. También ve música y es un artista. Al ir leyendo él se imagina tocando la pieza. La acción imaginaria es acción mental. Las imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales son creaciones de tu imaginación, y aunque parecen venir de afuera, realmente vienen desde dentro de ti. Se mueven como si fueran movidas por otro, pero en realidad son emitidas por tu propio espíritu desde el almacén mágico de la imaginación. Son proyectadas en el espacio por la misma ley vibracional que gobierna el envío de una voz o imagen. El habla y las imágenes son proyectadas no como habla o imágenes, sino como correspondiente vibratorio. La mente subjetiva vibra de acuerdo a las modificaciones que experimenta por el pensamiento y los sentimientos del operador. El estado visible creado es el efecto de las vibraciones subjetivas. Un sentimiento está siempre acompañado por una vibración correspondiente, esto es, un cambio en expresión o sensación en el operador. No hay pensamiento o sentimiento sin expresión. No importa cuán inmóvil tú pareces estar, si reflexionas con cualquier grado de intensidad, siempre hay una ejecución de ligeros movimientos musculares. El ojo, aunque cerrado, sigue los movimientos de los objetos imaginarios y la pupila es dilatada o contraída de acuerdo a la brillantez o a la lejanía de esos objetos,
La respiración es acelerada o enlentecida, de acuerdo al curso de tus pensamientos, los músculos se contraen correspondientemente a tus movimientos mentales. Este cambio de vibración persiste hasta que despierta una vibración correspondiente en el sujeto, tal vibración entonces se expresa a sí misma en un hecho físico. Y la palabra se hizo carne, Juan 1:14. La energía, como ves en el caso de la radio, es transmitida y recibida en un campo, un lugar donde ocurren cambios en el espacio. El campo y la energía son uno e inseparables. El campo o sujeto se convierte en la encarnación de la palabra o energía recibida. El pensador y el pensamiento, el operador y el sujeto, la energía y el campo son uno. Si estuvieras lo suficientemente callado para escuchar el sonido de tus creencias, sabrías que quiere la música de las esferas. Los sonidos mentales que escuchas en plegaria como viniendo desde afuera son realmente producidos por ti mismo. La autoobservación